Bienvenidos compañeros, compañeras a otro programa más de Universo UNED Derecho. Como ya comenté en audios anteriores, esta nueva temporada va a tratar sobre el derecho penal. El derecho penal en su conjunto. Hoy vamos a tratar el principio de legalidad y las fuentes del derecho penal. Y sin más dilación comenzamos. Primero vamos a distinguir entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. La única diferencia que hay se basa en la gravedad. Es decir, la diferencia entre ambas clases de ilícito no es material, sino cuantitativa, de gravedad. Esto es una cosa importante que probablemente salga en alguna pregunta de tipo test. En consonancia con lo anterior, el derecho administrativo sancionador se le aplicarán los principios fundamentales que rigen al derecho penal, que son el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la infracción y la sanción administrativa, principio de proporcionalidad, el principio no bis in idem. Esto quiere decir que no se puede castigar el mismo hecho por varias vías. Y se tienen que dar una serie de requisitos, es decir, que cuando se castigue el mismo hecho referido a los mismos sujetos y el castigo tenga idéntico fundamento. Es decir, se tiene que dar esta triple identidad para que se dé el principio non bis in idem. También hay que destacar que el derecho penal tiene una naturaleza secundaria, es decir, que no tiene una naturaleza solamente sancionadora, sino que también valorativa. Ya que no solo aparece cuando un bien jurídico es gravemente atacado. Por lo tanto, esta cuestión es otra cuestión de gran importancia que puede caer de cara al examen. Seguimos con las fuentes del derecho penal. Las fuentes del derecho penal son las que se agrupan en el artículo 1 del Código Civil, que establece que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, cuando estos mismos pasan a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Destacar que la jurisprudencia no se considera fuente del derecho, ya que su función es complementar el ordenamiento jurídico con la doctrina que establezca el Tribunal Supremo. Por lo tanto, las fuentes del derecho penal en particular se van a ver limitadas por el principio de legalidad que luego explicaremos y por la reserva de ley orgánica, en todo aquello que se refiere al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas. El principio de legalidad dice que solo se puede imponer mediante ley en sentido formal. Cuando habla de ley en sentido formal se refiere a leyes orgánicas, leyes ordinarias y los decretos legislativos. Recordad, los decretos legislativos, no los decretos leyes. Solo mediante estas leyes orgánicas, ordinarias o decretos legislativos se pueden tipificar delitos o estados peligrosos y establecer penas y medidas de seguridad. En este apartado, antes de la reforma del Código Penal, se introducían las faltas, pero ahora que estas han desaparecido, se refiere a todo tipo de delitos, tanto delitos graves como menos graves, como leves. Y dicha ley deberá ser orgánica cuando se trate de delitos que por el bien jurídico protegido afecten a un derecho fundamental. Es decir, la mayoría de los delitos afectan en derecho penal a un derecho fundamental. Por ello, muchas leyes que establecen penas o delitos son leyes orgánicas. En cuanto a los decretos leyes, no son ley a efectos del principio de legalidad, y la costumbre tampoco, pero pueden ser fuente del derecho penal mientras no creen figuras delictivas o estados peligrosos ni establezcan o agraven penas. Esto es importante. Los decretos leyes y la costumbre no pueden crear figuras delictivas ni establecer o agravar penas. Los principios generales del derecho solo rigen en defecto, como todos sabéis, en defecto de ley o costumbre. Pero no hay que olvidar su carácter informativo. En cuanto a los tratados internacionales, solo tienen vigencia en España una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado. Después de su publicación, el tratado no es ley en sentido formal. Por lo tanto, los tratados que establecen figuras delictivas no contienen por lo general la pena aplicable, por lo que tienen que ser incorporados a través de una ley orgánica. Es decir, los tratados internacionales, cuando van a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo general no tienen
o no establecen figuras delictivas, por lo tanto tienen que ser incorporados a través de una ley orgánica. La costumbre internacional rige al igual que nuestra costumbre, es decir, que no puede crear figuras delictivas o estados peligrosos ni agravar penas. Algunos autores consideran una diferenciación entre fuentes directas y fuentes indirectas. Dentro de las fuentes directas está solamente la ley, es decir, ley orgánica, ley ordinaria y o decretos legislativos. Y las fuentes indirectas agrupan todas las demás: la costumbre, los principios generales del derecho, las normas contenidas en los tratados internacionales, etc. Por lo tanto, recordamos, la principal fuente directa de derecho penal es la ley, que agrupa, como hemos dicho, las leyes orgánicas, ordinarias y los decretos legislativos. Ahora vamos a seguir con el principio de legalidad, un principio más importante que existe en derecho penal. El principio de legalidad está garantizado por nuestra Constitución en su artículo 9.3 y en su artículo 25.1 dice: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Por tanto, podemos decir que no hay delito ni pena sin ley previa. Es decir, todo delito y toda pena que se pueda interponer o imponer a una persona tiene que estar previamente tipificada como delito o pena dentro de una ley. En este caso, dentro del Código Penal, aunque hay excepciones. Seguimos con la definición del principio de legalidad y para ello tenemos que definir el principio de legalidad desde dos perspectivas o dos vertientes. Tenemos el principio de legalidad penal en sentido formal, que se compone de las siguientes garantías o subprincipios. Tenemos la primera, garantía criminal. Es decir, no puede considerarse delito una conducta que no haya sido declarada como tal en una ley antes de su realización. Es decir, que no puede haber un delito que no esté tipificado en una ley previa. Luego está la garantía penal. Recordad, garantía penal. No puede castigarse una infracción penal, sino con una pena que haya sido establecida en la ley, con carácter previo a su comisión. Garantía criminal se refiere a los delitos, a las conductas que tipifican los delitos dentro del Código Penal. Y la garantía penal, recordad, se refiere a las infracciones penales, es decir, a la pena. Luego está la garantía jurisdiccional, que dice: no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. Es decir, solo un juez, un tribunal, puede ejecutar una pena o una medida de seguridad. Y por último tenemos la garantía ejecutiva. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan. Dicha ejecución se realizará además bajo control judicial. Por lo tanto, tenemos estas cuatro subprincipios dentro del principio de legalidad en su vertiente formal. Y el principio de legalidad en su vertiente material también se divide en una serie de subprincipios, concretamente en tres subprincipios importantes. Tenemos el principio de taxatividad, es decir, el llamado principio de tipicidad, que dice: las figuras delictivas y los estados peligrosos tienen que ser en su definición lo más precisos posibles y las penas y medidas de seguridad no pueden ser descritas mediante marcos amplios. Es decir, las figuras delictivas y los estados peligrosos, en la definición que venga en el Código Penal o, por ejemplo, en las leyes penales en blanco, que se dirijan a otra normativa, tienen que ser lo más preciso posible. Luego tenemos la prohibición de la analogía, que luego explicaremos, y la retroactividad de las leyes penales desfavorables, que también explicaremos posteriormente en otro audio. El principal problema que plantea el principio de legalidad
desde un punto formal, son las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son aquellos preceptos penales en los que no se define de manera completa la conducta prohibida bajo amenaza de pena, sino que el precepto remite para identificar tal conducta a otra norma que puede estar en otro precepto del Código Penal o en otra norma con rango de ley distinta del Código Penal. Y aquí surgen los problemas, como por ejemplo si se redirige a un reglamento, ya que tiene un rango inferior a la ley. Para que las leyes penales en blanco se ajusten al principio de legalidad, tienen que reunir una serie de características, que son las siguientes. El reenvío a la normativa extrapenal tiene que ser expreso, es decir, ese reenvío tiene que establecerse en el Código Penal de una forma expresa, no tácita. Tiene que indicarlo expresamente. La siguiente característica. La utilización de esta técnica tiene que estar justificada en razón del bien jurídico protegido. Siguiente. Tienen que quedar suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta en la ley penal. Debe contener al menos el núcleo esencial de la prohibición, el verbo típico. Esta característica es importante y probablemente caiga en algún examen de este año, en alguna pregunta de test. Y por último, como última característica, señala que con el complemento de la norma a la que se remite deben quedar satisfechas las exigencias de certeza. Bien. Pasamos a hacer una distinción entre dos conceptos importantes que probablemente en alguna pregunta de tipo test hagan referencia a ellos. Y no son otros que la interpretación y la analogía. Es decir, la interpretación extensiva y la analogía. La interpretación extensiva es aquella por la cual una norma se aplica a un hecho que, aunque no está claramente comprendido en su tenor literal, sí lo está en su espíritu o voluntad. La interpretación extensiva no es contraria al principio de legalidad, por lo tanto debe ser admitida, ya que la interpretación debe buscar el sentido y la voluntad de la ley, cuando ésta se ha expresado de manera imperfecta en su tenor literal. Por lo tanto, que quede claro que la interpretación extensiva sí que puede ser admitida, debe ser admitida, ya que no es contraria al principio de legalidad. Por el contrario, la analogía consiste en aplicar una norma a un supuesto que no está recogido ni en la ley ni en el espíritu de la misma, pero es semejante a los sí comprendidos en ella. Aquí tenemos que distinguir entre la analogía in mala partem y la analogía in bonam partem. La primera, in mala partem, es contraria al reo, está prohibida por contravenir el principio de legalidad. Es decir, la analogía, si es contra el reo, no se puede aplicar. Es decir, no se puede aplicar para definir figuras delictivas, estados peligrosos, penas o medidas de seguridad por analogía. Recordad, la analogía contra el reo no puede aplicarse, debido a que contraviene el principio de legalidad. Y la analogía in bona partem, es decir, la favorable al reo, no sería contra el principio de legalidad, pero el Código Penal solo admite los atenuantes por analogía. En cambio, las eximentes no se pueden aplicar por analogía. Recordad esto. Atenuantes se pueden aplicar mediante analogía. Concretamente los del artículo, creo que era 20 o 21 de Código Penal. Y las eximentes no pueden aplicarse de ningún modo de forma analógica. Para terminar, me gustaría poner un ejemplo de una ley penal en blanco, pero antes comentar que se me ha olvidado una cosa del principio de legalidad importante, y es que tiene su origen en la Ilustración, y la primera explicación del principio de legalidad se refiere a Beccaria en su obra de los delitos y de las penas, este mismo influenciado por Rousseau y Montesquieu. Y como ejemplo de una ley penal en blanco he encontrado en el artículo 282 del Código Penal uno
que vais a entender bastante bien. El artículo 282 dice: serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos. Esto es una ley penal en blanco. Diréis, ¿por qué? Bien, porque hace referencia a que la conducta típica la tienen que realizar los fabricantes o comerciantes. Y para saber o para ver quiénes son o quiénes están considerados como fabricantes o comerciantes, nos tendremos que ir probablemente al Código de Comercio. Es decir, la ley penal, en este caso, nos remite a ese Código de Comercio para ver quién puede o a quién se está mencionando a la hora de realizar la conducta. Bien, pues nada más por hoy. Espero que os haya servido de ayuda este repaso y nos vemos en el siguiente audio. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.